Buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Me pueden escuchar? No sé si me confirman el audio y si se Sí, se puede. le escucha bien, ingeniero. También Esta es vemos su pantalla. Ok, gracias. Bien, eh, no, esta es mi presentación, creo que ya hicieron la misma. Bueno, puedo agregar que, bueno, tengo experiencia en obras civiles y minería, ¿no? Hemos hecho trabajo en minerías y, bueno, respecto al BIM, también hago ciertas consultorías privadas respecto a lo que es estructuras con BIM, ¿no? Ahora integrando un poco otro software como robots y colaborando con unas empresas o consultoras españolas, ¿no? Bien, el BIM como tal, como introducción al BIM, eh, y viendo lo que vamos a revisar y sobre todo aplicándolo a lo que es la infraestructura hotelera, radica y se concentra, ¿no? La riqueza de un proyecto como tal en la utilización de herramientas, ¿no? Como Revit, también Navisworks, ¿no? Pero empleando el análisis estructural en sí, ¿no? Entonces hablamos de BIM como como una parte de la construcción digital, ¿no? Entonces, antes teníamos una metodología distintas, pero el análisis estructural en sí sigue siendo el mismo análisis estructural, ¿no? Pero se integra esta metodología nueva que estamos hablando como es el BIM de Information Modeling y hacemos una diferencia respecto al CAD, ¿no? Entonces, bueno, de parte de mi experiencia profesional, y que puedo comentar como una anécdota quizás, es que en los años que yo estaba, bueno, había egresado de la universidad, se hablaba de BIM. Hoy en día estamos hablando de un marco regulatorio, pero en esos años no existía un plan BIM Perú, ¿no? Solo hablábamos de ciertos proyectos BIM que se enfocaban en ciertas obras privadas, ¿no? Por ejemplo, G&M, en ese momento que trabajaba en G&M, hoy en día Cumbra, hablábamos de proyectos inmobiliarios y hablábamos uno de los proyectos bastante conocidos es pues, Larcomar, ¿no? Larcomar, o lo que conocíamos como el Parque Salazar. ¿Okay? Entonces, se abordaba todo este tema de BIM. Sin embargo, no era un BIM completo, no hablamos de un BIM en su totalidad de obras. Hoy en día tampoco encontramos una aplicación masiva aún, pero no existía un plan BIM Perú, ¿no? Entonces, en ese tiempo estábamos hablando solamente de una introducción, de partes como algo bastante extraño, bastante remoto, ¿no? Entonces, quienes habla, no, abordó ciertos estudios sobre BIM y pues parecía algo bastante lejano en el tiempo y hoy en día lo encontramos ya acá, a la vuelta de la esquina, o lo encontramos ya parte de lo que nosotros podemos encontrar. Entonces, ¿qué podríamos decir como BIM? Había la mezcla de dos metodologías, el CAD y el BIM. Entonces, en el CAD hablábamos de un Computer Assisted Design, o sea, un diseño asistido por computadora, y en el BIM hablamos de un Building Information Modeling, de una información basada en modelo. Entonces ahí podemos definir cómo también van ingresando ciertos conceptos y no solamente de una metodología, sino también de la utilización de tecnología, ¿no? Hoy en día, en principio hablábamos de un BIM para edificaciones, para obras puntuales, ¿sí? Y posteriormente estamos abordando ya un BIM para infraestructura, lo que estaríamos concentrando lo que es GIS, ¿no? Los sistemas de información geográfica, y también estaríamos hablando de ya obras lineales, obras de drenaje, puentes y demás. Pero ese momento le estoy hablando hace aproximadamente 12 años, 12, 11 años, donde esto pues era bastante lejano, ¿no? A lo que nosotros estamos encontrando. Entonces, ¿qué vendría a ser BIM?
Análisis de activos, estábamos en un 4D, 6D, hablamos de mucho, de niveles de información, niveles de energía, los sistemas de intercambio de información, hablamos de construcción virtual, parámetros de modelo, ¿no? Encontramos un sinfín de datos que nosotros quisiéramos y buscáramos para encontrar. Hace un momento, por la misma naturaleza de mi trabajo, estaba todo el día, estaba revisando, por ejemplo, estábamos inspeccionando con unas autoridades la construcción de una carretera, por ejemplo, ¿no? Entonces, y existían, pues, o sea, hoy en día, hoy que les estoy mencionando y que quisiera yo transmitir lo que he podido ver en el día, ¿cómo encontramos esas deficiencias en la creación de un expediente técnico, no? Entonces, obviamente, ese expediente está construido bajo otra metodología, que es la metodología CAT. Entonces, ahora, ¿qué es bien? ¿Qué hablamos de niveles de activos? ¿Qué vamos a hablar de niveles de detalle? ¿Cómo podemos trabajar en este punto? Ahora, nosotros concentrándonos en una edificación, yo les hablo, les comento de una experiencia, de una carretera que también no es lejana al BIM, ¿sí? Pero forma parte de todas esas condiciones que en el día al día vamos encontrando en las obras. ¿Interesante? Sí, interesante, por demás interesante y por demás bastante notorio en lo que nosotros encontramos para la aplicación de nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, para el año 92, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, se crea esta especie de pez, ¿no? ¿No? Y entonces se ha utilizado, pues, bueno, en un artículo de Gia de Bertolman, crean, pues, y acuñan la primera frase de este BIM, del término como BIM. Entonces, el arquitecto Frank Gehry, ¿sí? Diseña, ¿no? Diseña esta especie de pez, ¿ok? Para bueno, si ustedes lo ven, es algo complejo, ¿no? La estructura, es más, si estamos en el 2025, aún sigue siendo un poco complejo esto, ¿no? Entonces, para llegar a este fin de diseño, utilizó un software que es para modelar aviones, ¿sí? Que es el CATIA, ¿sí? CATIA es un software que se utiliza para modelar aviones, no diseñar y tal. Entonces, él lo hizo a través de este software muy bueno y modeló este tipo de estructura, ¿no? Y esto que es similar, ¿no? Si esto es en el año 92, estamos hablando hace 32, 33 años, la pregunta sería, bueno, la pregunta que abordaría este caso sería, y esta condición, ¿sí? Y esta condición, pues, ¿a qué podría, a qué podría a basarse hoy en día para lo que vendría a ser un modelo como tal? Por ejemplo, si nosotros nos concentramos hoy, 2025, 28 de enero, esto estaría cerca a lo que vendría a ser un diseño paramétrico, ¿no? Un diseño paramétrico, un diseño automatizado, y es más, puede llegarse a cabo con inteligencia artificial. Entonces, si remontamos al año 92, el desafío que involucró ser ese tipo de modelo, ¿no? Imagínense. Entonces, en el año 92, pues en esta revista se utiliza por primera vez el término BIM, ¿sí? Un poco de historia. Ahora tenemos las dimensiones del BIM. Esto también ha sido un cambio evolutivo, ¿no? Eh, de repente ustedes son más jóvenes que yo, o de repente yo también puedo ser más joven que ustedes, ¿verdad? Los conozco, pero si hablamos hace, a ver, 9 años, no, claro, 13 años, si hablamos hace 13 años, estaríamos conversando de que hablar en un 3D era sumamente novedoso, ¿no? Las personas que estábamos trabajando en CAD, ver una forma en 3D era algo bastante novedoso.
Personalmente, en esas épocas, utilizaba AutoCAD arquitectural, ¿sí? Y levantar un muro era pues un tema bastante extraordinario, ¿no? Pero sí hablábamos de la cuarta dimensión como el tiempo, ¿no? Y por ahí llegamos hasta la quinta dimensión respecto al costo. Esto concentrados o enfocándolo en un punto de hablar de estructuras, ¿sí? Hablar, por ejemplo, de gestión de proyectos. Entonces llegabas hasta un 5D a las justas, pensando de que la tercera dimensión puede ser un modelo en 3D a través de un AutoCAD 3D, ¿no? Que al final el AutoCAD 3D era girar vistas, establecer ciertas disposiciones y establecer estas dimensiones como tal y hacer unas líneas al final. Porque el CAD, que obviamente quizás obvie decir, es un diseño asistido por computadora, pero de diseño no tiene nada, ¿no? Lo que al final tienes es un tablero digital grande y en ese tablero tú vas trazando líneas y ya no hay más. Entonces, esa es la disposición o los servicios que se tenía antes, ¿no? Ahora, con las dimensiones del BIM se introdujo la tercera, se estableció, ¿no? Tercera, cuarta dimensión, quinta, sexta y séptima. Hablamos de una quinta, que es el costo, lo que le estoy mencionando, y la sexta era la sostenibilidad. Hablamos de la energía conceptual, hablamos del análisis, de la sostenibilidad, de los elementos y el eye tracking. Ahora, en la séptima dimensión, hablamos del facility management, las aplicaciones, por ejemplo, lo que es el círculo BIM, las estrategias, los ASBIL, cómo esto va a ser aplicado a las dimensiones establecidas, ¿no? Entonces, muchas veces en las performances que podemos encontrar respecto a BIM, hablábamos mucho de la huella de carbono, ¿no? De la reducción de la misma. Hablamos quizás concentrándonos en lo que podemos encontrar en diferentes cambios que se puedan revisar respecto al medio ambiente. Entonces, este concepto de 7 dimensiones evolucionó y se llegó hasta una octava dimensión. Entonces hablamos de una tercera, cuarta, quinta, hablamos de un costo, y esas 3 dimensiones, 3, 4 y 5, son las que se van a mantener en el tiempo. ¿Ok? Entonces, hablamos de la sexta, que es la operación en sí de la estructura. Y si nosotros hablamos de obras públicas, mayormente el tema de operación y la facilidad del manejo y el tema del mantenimiento brilla por su ausencia. Por ejemplo, ustedes conocen alguna estructura, alguna infraestructura pública que es sometida a mantenimiento. Muy pocas veces, ¿verdad? Entonces, así como se habló de operación, hablamos de una séptima dimensión que pasó a ser la sostenibilidad. Ya hablamos de las energías, la eficiencia. Hace unas semanas estaba hablando con un amigo y este amigo estaba viendo un tema de una tesis con el tema energético de la luminosidad, ¿no? Que en unos conceptos para el Perú es nuevo, ¿no? Porque las obras mayormente no se hacen con este grado de rigurosidad para el tema de impacto. Entonces, hay ciertas condiciones que se van generando en el camino y que por ahí tenemos que estar inmersos en un nuevo cambio de metodologías y formas que se pueden dar. Ahora, la 8 es la safety, que es la energía, el tema de seguridad. Bueno, les comentaba en mi presentación, bueno, creo que no lo comenté, y por ejemplo, yo soy bombero, ¿no? Entonces tengo alrededor de aproximadamente, son cumplir 15 años dentro de la compañía, ¿sí? Desde aspirante, tendría 15 años, y como bombero tendría que cumplir este año algo de 13, ¿no? Siendo bombero. Entonces,
El tema de los planes de evacuaciones de emergencia, el tema de prevención, quizás se lleve a cabo por grandes edificios. Y en verdad en el Perú se plasma de este modo. Pero no es que prevenimos mucho, o sea, como parte de nuestra cultura social y demás, no nos concentramos en el tema de prevención. Al contrario, realizamos ciertos criterios que son inadecuados para lo que nosotros podamos realizar en el camino. Entonces, eh, yo lo veo bastante bueno que ya plasmemos el tema de seguridad y que debemos plasmarlo en edificaciones. Por ejemplo, si nosotros llevamos a cabo la construcción de un hotel, un edificio, las condiciones de seguridad deben ser óptimas y deben ser funcionales en el tiempo, ya que siempre veamos que el tratamiento que estamos haciendo es con personas, con vidas. Entonces, a nadie de nosotros nos gustaría que nos traten mal, por ejemplo, sino al contrario, que los tratos hacia las personas sean siempre de la forma correcta y pensemos que si fuéramos adecuados, es decir, que fuéramos nosotros mismos los que vamos a recibir ese trato. Entonces, he visto edificaciones, por ejemplo, el último que yo vi fue una edificación que es una multifamiliar, por ejemplo, que sufrió un incendio, ya que las condiciones de seguridad y los temas del sistema contra incendio no funcionaban en su momento. Entonces, si nosotros ya hablamos de esta octava dimensión y plasmada a un edificio, es que nosotros ya podemos establecer planes de emergencia, los sistemas contra incendio que participen ya del hotel, por ejemplo, de un hotel. Entonces, en el hotel, con mucho más razón, podemos plasmar lo que es un sistema contra incendio. ¿Sí? Entonces, esto evolucionó de la octava dimensión, pasó a una 10ª dimensión. Y esta 10ª dimensión, como vemos en la infografía, vamos a explicar que la primera dimensión es el concepto de lo que vamos a realizar. Y ahí se ve con el foquito, se plasma porque es la idea. Principalmente, y bueno, ya como una parte de mi desarrollo, por ejemplo, actualmente me desempeño como auditor y menciono, y lo menciono reiteradas veces, es que nosotros debemos basarnos siempre en el concepto, y para mí es bastante importante el diseño conceptual, porque cuando pasemos al detallado, de esa idea debe ser plasmada todo el detalle. Entonces, y es específico. Entonces, de ahí en el 2D hablamos de planos, el 3D vendría a ser el modelo, la cuarta dimensión es la planificación, que sería la programación de las diversas actividades que cuenta el proyecto. La quinta dimensión estaríamos hablando de un presupuesto, es decir, el costo. El costo basado en la duración de las actividades para cuantificar cuánto va a valer la obra. La sexta dimensión hablamos de la sostenibilidad energética, la ecoeficiencia, la energía y demás, y evoluciona a una 7ª dimensión a ser el mantenimiento de la estructura. Y la octava se mantiene en lo que es seguridad, ¿sí? Si hablamos como tal, la octava se mantendría con sostenibilidad y seguridad, perdón. La novena es la aplicación del Lean Construction y la 10ª sería el City Information Model, la construcción digital como tal de la ciudad. Entonces, si vemos la aplicación de Lean y en este curso de lo que es diseño de hospitales, hablamos un poco de Lean, ¿sí? Hablamos también un poco de VDC, que es el Virtual Design Construction, y cómo este Lean se interviene con BIM, ¿sí? Entonces, si hacemos una retroalimentación respecto a lo que conocemos en Lean, hablamos pues de la filosofía del cero pérdidas, ¿no? Hablamos de una filosofía de la mejora continua también, o sea, aplicar un Kaizen, ¿no? Que es la mejora continua, hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy, ¿no? En los trabajos contributivos, los no contributivos, entonces todo eso demás se puede plasmar también en un modelo y se puede plasmar en nuestra etapa de diseño. Entonces ahí viene a aplicar el BDC. Entonces, en este curso
que SEO Academy está brindando a todos ustedes respecto a la creación de modelo, el diseño de una infraestructura hotelera, concentra ese tipo de conceptos para trabajar y plasmarlo en el modelado, ¿no? Entonces, no hablemos solamente del modelado o de plasmar metodologías desde solamente un concepto de modelar o de ejecución de obra. Podemos hablar desde el principio de diseño, ¿sí? Principalmente, por ejemplo, yo he ido aplicando no solamente de manera, digamos, teórica o manera gabinete, ¿no? Un trabajo de modelamientos y ejecución BIM, sino lo he aplicado también en lo que es la ejecución. Y la verdad, les podría afirmar que esto es bastante satisfactorio. ¿Por qué? Porque encontramos muchas razones para poder trabajar y encontrar ciertos puntos de ayuda. Entonces, hemos cubierto con éxito ciertos proyectos que les decía, o consultorías privadas. Entonces, una de ellas, por ejemplo, es diferentes proyectos hemos tenido y, bueno, nos resulta que nos ayudan en sobremanera conseguir el éxito al lograr cumplir los objetivos que tiene el cliente, ¿sí? Entonces el cliente dice, oye, yo quiero hacer este edificio, quiero hacer en tanto tiempo, y eso me facilita el modelado a través de este uso de herramientas como tal, ¿sí? Ahora los niveles de desarrollo, que es lo que queremos ver y concentrar respecto a lo que nosotros podamos revisar. ¿Y qué quiero decir con eso? Miren, ha pasado ciertas ocasiones. Entonces, por ejemplo, el level of type, el nivel de desarrollo, y hay algunos conceptos de cómo nosotros podemos llegar a modelar y qué es lo que debemos de modelar. A veces se pide un requerimiento de diseño a través de ciertas personas que nos solicitan, oye, ¿sabes qué? Necesito trabajar, y cómo tú puedes llegar a cuánto puedes cuantificar tu trabajo y también a qué nivel de desarrollo vas a lograr. Entonces, yo viendo dos conceptos, hablamos del nivel de detalle, ¿no? Principalmente, por ejemplo, yo cuando modelo hasta el nivel 400, cuando tengo que presentar un trabajo, por una mejora presentación, ahora por una mejora también en las personas que van a ver el detalle. Ahora, hay otras condiciones de que también el costo-beneficio de lo que tú puedas ejecutar o puedas llegar a modelar. Principalmente los modelos que yo voy a revisar en tema de ejecución, sí trato de hacerlo lo más detallado posible. Entonces, el nivel de desarrollo te quiere decir el nivel de detalle BIM a lo que vas a llegar, cuánto es necesario modelar. Entonces, esto se va a basar en la cantidad de información. Y veamos de nuevo el concepto de modelamiento, el concepto de desarrollo. Hablamos de un BIM, hablamos de una información basada en un modelo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta información yo tengo? Si yo trazo una línea, por ejemplo en el CAD, es una línea. Hago dos líneas paralelas en sí y las cierro, formando un rectángulo, tendría un muro. Pero ese muro dibujado sigue siendo un rectángulo, no contiene mayor información respecto a que yo modele BIM. En BIM, sea la plataforma que fuera, sea Revit, sea Archicad, sea Tecla, ¿no? Sea de Open Buildings, sea la plataforma que sea, nosotros vamos a obtener información. Es decir, información basada en el modelo. Si yo modelo el muro, voy a tener información de altura, voy a tener información de ancho, espesor y todo lo demás. De repente, el área del muro, ¿sí? Pero todos esos conceptos siguen siendo información. Entonces, esa es la diferencia que hablamos de un CAD.
En el CAD solamente tienes líneas y solamente tienes trazado. Pero cuando yo hablo de una información basada en modelo, me baso en lo que yo he modelado. Es importante el nivel que nosotros logramos desarrollar para poder nivelar, para poder modelar. Sí, cuanto más modelemos o cuanto más desarrollemos, nosotros podemos lograr ciertos objetivos en el punto, ¿no? Y acá tenemos los 100, 200, 300, 400 y 500. Bueno, en los 100 y tenemos datos gráficos y no gráficos, se determina a un 20% de la información. Es decir, tengo un muro y solamente se da el concepto. Ah, es el muro, nada más. Entonces, datos gráficos, se muestra el muro que existe. Datos no gráficos no se muestra mucho o nada. Ahora, cuando yo paso los 200, establezco un aumento de la información y estaría estableciendo un 40% de la información. Entonces ya tendría datos gráficos y no gráficos. Por ejemplo, tipologías, incluye los conocidos, pero no son determinantes. Por ejemplo, espesor, largo, ancho, ¿no? Y las dimensiones del muro como tal. Y ese sería un lot 400, lot 200. Elevo mi nivel de información y ya tengo otros datos, por ejemplo, materiales, capas, espesores, dimensiones, ¿sí? Y demás. Entonces, si yo le ve, bueno, vamos a hacer como una especie de, de regla, por decirlo así, de datos, es que nosotros vamos a encontrar, ¿sí? Que el 20% va a ser un aumento de 20% de la información en cada aumento de nivel. Por ejemplo, ahí tengo 300, sería un 60%, que sería la información que yo estoy trabajando. Estaré trabajando pues con datos gráficos y no gráficos. Pero en lot 300 estoy incluyendo, por ejemplo, marcas, materiales, datos físicos y demás. Y si aumento la información en lot 400, estaría hablando también de incremento de información y eso sería un 80% de la información. Ya podría tener cuántos ladrillos voy a utilizar, cuántas hiladas va a haber, por ende también puedo calcular hasta el mortero que voy a emplear en el lot 400. Es decir, el lot 400 nos va a servir para la construcción, ¿sí? ¿Cómo vamos a construir el edificio? En el presente curso que hemos realizado en SEOC Academy, tenemos este concepto de lot 400 para el tema de construcción, ¿sí? ¿Cómo llegamos a modelar a este nivel? ¿Sí? Entonces, la persona que va a ejecutar el proyecto va a necesitar modelar de esta forma. Ahora, hablamos de un lot 500, que son datos involucrados, quizás llevados a cabo para un ASBIL, ¿no? Cómo se construyó. Entonces, esta información del ASBIL, estaríamos hablando de una información referente a datos gráficos y no gráficos, ¿no? Entonces, en este punto, ya vemos revisión de fichas técnicas, información comercial y revisión de ciertos puntos que va a aumentar la información que nosotros vamos a emplear dentro del modelamiento de la edificación. Entonces, en los lots, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, a ciertos modelos de información que van a aumentar. En los ASBIL, algunos llegan a 550, ¿sí? Entonces, es necesario encontrar ciertos puntos que van a incrementar. En algunos modelos, y dados los requerimientos de unos BEPS, los planes de ejecución BIM, se llega hasta un 700, 750. Entonces, que no se les sea extraño, sí podemos llegar a este nivel de desarrollo. Bien, ahí vamos a ver una aplicación práctica de cómo esto se puede ver plasmado, ¿no? Tenemos un lot 100, 200,
300, 400 y 500. Entonces, en un lot 100 podemos observar, pues, que encontramos un muro en forma de L, y encontramos, pues, el concepto de que ahí va a ir una ventana, pero no hay más detalle. Igual tenemos una tubería que va a salir de la misma, del muro, pero no hay mayor información. Ese es el lot 100. Decíamos, hay un concepto, existe el muro, pero no hay mayor detalle. Ahora, cuando nosotros elevamos a un lot 200, tenemos un sobre cimientos, se están conceptualizando. Entonces encontramos el concepto de la ventana, y ahí se ve un marco, una ventana, se está incrementando la información. Entonces en el O100 no tenemos ese concepto y no tenemos la idea de lo que podríamos encontrar como datos gráficos, ¿no? En los 200 ya aumenta un poco los datos gráficos porque nos está mostrando, tenemos dos ventanas, tenemos el concepto de un marco, ¿sí? Y a un lot 300 aumenta un 60% de información, pero encontramos ya datos como, por ejemplo, las persianas, ¿no? El diámetro de la tubería, ¿sí? El diámetro de la tubería, encontramos mayor detalle a lo que es el sobrecimiento y las capas de los muros. De repente, ahí tenemos unos muros térmicos con los núcleos y demás, y encontramos esta información que esto va incrementándose. Igual en el lot 400 aumenta la información, y llegando a un lot 500, pues obviamente sería un modelo de todo lo que se ha construido bajo ese concepto, ¿sí? Entendemos esa información de modelo y como tal, ¿ok? Ahora, en el BIM, estamos hablando de gestión de información más la producción de la información, y el intercambio de la información sería el intercambio BIM. Ahora, si yo tengo una gestión de información y produzco esta información, ¿y con qué la voy a intercambiar para llevar a cabo un proyecto? Entonces, toda esta metodología me involucraría tener igual a un Building Information Modeling, ¿no? Entonces, ¿cómo yo gesto una información? Primero parto de una concepción. Conceptualizo, en primer lugar, la información que voy a decir, luego la produzco. ¿Y cómo puedo producir? Modelando, creando la información. Por ejemplo, el concepto, yo tengo un sistema porticado de edificio, ¿sí? Tengo 5 o 6 ejes, gestiono esa información. Puedo llegar a diseñar, a modelar la estructura, ¿sí? Y luego la produzco. Es decir, en físico voy a modelar, voy a cuantificar, por ejemplo, cuánto el volumen de concreto voy a tener en zapatas, ¿no? Y este intercambio de información puede llevarse a cabo con IFC, o podemos también crearla a través de la creación de documentación. La documentación del proyecto va a ser llevado a cabo con los metrados y también con la generación de la documentación como los planos. Entonces, esta mezcla de procesos es igual a un BIM, ¿sí? Entonces conceptualizamos y cambiamos las metodologías. Anteriormente, con la metodología CAD, pues simplemente tú llegabas, hacías un plano, modelabas, y todo lo que es la generación de información habría que hacerlo manualmente, ¿no? Entonces, si eso es manualmente, tendríamos muchos errores. Entonces, ahora con toda la automatización de apps que vamos a revisar, es sumamente rápido y automatizado. Y si programamos, podría ser aún más, ¿no? Si utilizamos la automatización de procesos. Entonces, automatizando procesos, no solamente para la concepción, por ejemplo, en este caso de un hotel, sino para la conceptualización que podamos llevar a cabo de una estructura como un puente, como una carretera y demás, nos va a ayudar a lograr nuestros objetivos de forma rápida y precisa. Es importante que conozcamos todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a gestar este punto. Entonces, vamos a hacer procedimientos de diseño con los componentes de construcción, ¿no? Vamos a colaborar con los actores
del proyecto. Entonces, si yo diseño, por ejemplo, en mi caso, muchas veces, bueno, el camino de la ingeniería, el camino que llevamos a cabo personalmente lo puedo plasmar de esta manera o mencionarla, ¿sí? Es que he hecho de todo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Quizás a veces o sea, dependiendo, me toca hacer arquitectura, por ahí plomería, ¿no? Entonces, a eso yo me refiero, de diseño. Pero en otros proyectos, si por ejemplo tienes un proyecto pequeño, sí, o sea, como que eres en mil oficios, ¿no? Entonces, diseñas estructura, diseñas arquitectura, pero si hablas de colaboración ya en proyectos más grandes, de repente solamente te dedicas a hacer una disciplina que vendría a ser la estructural, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, estructural. Y la visualización que quizás ahí nos acompañen con mayor aplomo, con mejor performance, los amigos los arquitectos, respecto pues a crear 3Ds, ¿no? Visualizaciones con cierto impacto. Lo menciono esto, estimados, porque las experiencias de cada uno pueden ser distintas y pueden contener perspectivas diferentes desde el punto que nosotros nos podamos ubicar, ¿no? Como les decía, bajo mi concepto, bajo mi propio desarrollo, he podido ver muchas cosas. Entonces, esto ha plasmado y se puede ver en diferentes puntos. Por ejemplo, ¿no? En la conceptualización del trabajo colaborativo, tienes que llegar a una concordia con las otras disciplinas. Y eso es más fácil cuando vas visualizando, cuando vas revisando un 3D, cuando vas revisando un modelo BIM, un FEC y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahora hablamos de las normativas BIM en Latinoamérica. Por ejemplo, hace la semana pasada se actualizó la norma de contrataciones del Estado, pero tenemos el plan de implementación BIM de ruta del plan BIM Perú, que le estaba mencionando hace un momento, que en un momento que se fue creando toda esta industria, no existía, ¿no? No existía el plan BIM Perú. Entonces, ahora se tiene una ruta para este año 2025, se debe tener muchos proyectos BIM, por ahí la ley de contrataciones está dando un plus, está dando una salida, ¿sí? Entonces, esto cambió y modificó, disculpen por favor, eh, eh, cambió en el tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también tenemos el plan, la Transforma Uruguay. Entonces, bueno, también hay que indicar, hay que, hay que indicar el estándar BIM para proyectos públicos que se ha ido implementando en otros países y también los estándares argentinos, el CIVEC Perú y demás. Ahora, esto se ha modificado en el tiempo y, por ejemplo, el plan BIM Perú recoge varias cosas del plan BIM Chile, ¿sí? Por favor, me esperan un minuto, por favor. Tienen una emergencia en la puerta, por favor, un minuto. Bien, gracias. Entonces, las estrategias BIM han cambiado, ¿no? Pero, por ejemplo, el plan BIM Perú recoge muchos conceptos basados en el plan BIM Chile.
Entonces, estas metodologías han evolucionado. Tenemos el CIVIC también para Colombia y la estrategia de implementación BIM en Uruguay, ¿no? Y esos cambios de la normativa, por ejemplo, tenemos estados BIM y tendencias de Internet en el mundo y las intensidades de búsqueda de BIM versus Revit, ¿no? Entonces, intensidad de búsqueda BIM. Esto incrementa, bueno, y también hay un concepto equivocado, ¿no? En todo esto, porque muchos asociamos el concepto de decir que Revit es BIM, ¿no? Entonces, ahora Revit llega a ser el software con mayor impacto porque viene de Autodesk. O sea, nosotros en esta parte del hemisferio nos hemos asociado mucho a lo que tenemos como como AutoCAD. Entonces hablamos de AutoCAD, 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 y entonces Autodesk tiene cierto impacto en nosotros. Y ese impacto que nosotros lo estamos viendo se refleja en un Revit, ¿no? Que Revit tenga mayor performance en nuestro país. Entonces, veamos, miren cómo la búsqueda del BIM impacta distinto en diferentes países. Y en Revit tiene una mayor tendencia en ciertos países respecto a lo que es BIM, ¿sí? Importante la gráfica que muestra la distribución, pues, de este tipo de tendencias que se pueden existir de estas metodologías. Y en el Perú, la tendencia en Internet también es mayoritaria. Como pueden ver, en la selva estamos hablando de un poco de una tendencia minoritaria respecto al Revit, pero el BIM ya se está buscando con mayor intensidad, ¿no? Dato no menor, ¿no? Un dato no menor, pero que refleja lo que nosotros podamos encontrar. Sí, y también el tema de la asociación a BIM que puede existir en este diagrama que estoy mostrando. Bien, el Plan BIM Perú, en realidad normativa, hablamos del diseño del Plan BIM Perú, la implementación del Plan BIM Perú y la línea de base, ¿no? Por ejemplo, objetivos principales y los objetivos específicos del plan de ruta, ¿no? Un corto y que va, por ejemplo, el principal va a ser que contar con elementos técnicos necesarios para la toma de decisiones respecto a las metodologías, formulaciones, evaluación, ejecución y funcionamiento de la inversión en la infraestructura pública, ¿no? Ahora el específico es que establezca metas de corto, mediano y largo plazo para las capacidades y fortalecimiento del marco institucional técnico y normativo, es decir, de todas las obras que nosotros podamos encontrar, y establecer una institucionalidad que requiere la implementación del Plan BIM Perú. Entonces, obviamente, vamos a diseñar la estrategia y articulación de diferentes actores y una línea base que nos permita medir impactos, ¿no? A las aplicaciones de estas metodologías, las metodologías BIM. Entonces, eso es lo de los objetivos específicos que podamos encontrar. Y ahora, ya basados en lo que lo que va a ser el curso en sí, hablamos del análisis y diseño estructural, que viene a ser el concepto mismo de análisis y diseño estructural. En este caso, el análisis estructural va a ser el comportamiento, pues, ¿no? De los elementos los cuales van a ser sometidos a ciertas acciones, ¿no? Y solicitaciones, tanto externas como internas, ¿no? Y ver el comportamiento y respuesta de estos elementos para que puedan ejecutarse en un modelo como tal, ¿no? Entonces, vamos a ver, bueno, encontramos una diferente cantidad de plataformas para este análisis estructural. Tenemos a Robot, CIPE, ETABS, SAP, RFEN, Midas, por ahí tenemos a Prota, CC Bridge. Consideré a CC Bridge dentro de la presentación, bueno, Midas también, y ambos, Midas y CC Bridge, tienen mucha connotación en la aplicación de puentes, ¿sí? Y forman parte de todo lo que es, bueno,
en sí el puente sigue siendo una obra de lineal, infraestructura lineal, pero también tiene la característica de ser puntual, ¿no? De encontrarlo en una edificación y lo encontramos en un punto como, como tal, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos a Ceci Bridge y a Midas. Y en Robot, SAP, todos tienen ciertas connotaciones. Bien, bueno, en los diferentes años que he visto, bueno, que he ido desarrollando todo este tema del BIM, las estructuras, y también en las cuales he podido participar en la diferente cantidad de cursos, tanto como instructor como participante, estudiante. He encontrado que una de las preguntas bien básicas y clásicas son, oye, ¿cuál es el software? ¿Cuál es el software mejor? ¿Qué software es mejor? ¿No? ¿Y para qué sirve y cómo lo puedo utilizar? ¿No? Entonces, yo creo que todos hacen esa pregunta, todos pasan por esa consulta o esa duda, eh, y se podría decir eh, que esto, bueno, ha ido cambiando con el tiempo y con esta evolución, ¿cuál podría ser mejor? ¿Cuál podría ser de mejor importancia, ¿no? Bueno, cada software tiene una característica especial en sí, ¿no? Y va a depender mucho de lo que nosotros vamos a enfocar el- el objetivo de un modelo. Para empezar, estaríamos dándole por ese lado. Por ejemplo, Robot es un software de Autodesk. Por ahí podríamos decir de Robot que no es muy, a pesar de que sea Autodesk, como que no es muy usual usar Robot en el Perú, por ejemplo, ¿no? Sí, se utiliza, pero no tan masivamente, por ejemplo, como comentaba CISAP, que en su condición es mayor, es difundido en cantidad masiva, ¿no? Entonces ahora CIPE es un programa, una marca española, ¿sí? Y CIPE nos permite trabajar, es un paquete en verdad de software que no solamente habla de lo que es CIPECAD. Entonces, eh, eso, eso lo encontramos también como un parecer. Entonces, tiene toda también tiene arquitectura, tiene plomería, tiene Arquímedes, que decide para trabajar lo que es presupuestos, pero en sí para estructuras trabaja con CIPECAD, hay unas ciertas dimensiones que realizar. Sin embargo, bueno, tiene por ahí el detalle de que te puede plasmar en CAD, en láminas, las armaduras en sí, pero, por ejemplo, referente a ETAPS, no es tan versátil respecto a trabajo del desarrollo de modelos. Entonces, esos modelos ya tienen ciertas inconvenientes, por ejemplo, tema de aislamiento y tiene ciertos límites en niveles. Entonces, por ahí CIPE tiene estas cosas. Protat sí tiene una entrabilidad BIM bastante buena con Revit, es directo. Tenemos SAP 2000. SAP 2000 creo que es el software de CCI, o sea, de Computer and Structures, más similar que puede hacer a robots, que es bastante general. Igual el RFN 6 es un software alemán que también tiene esta interferencia y trabaja con un tema de estructuras bastante bien, ¿sí? Y ese Bridge también es una derivación, ¿verdad, Bridge? De lo que es SAP 2000, ¿no? Entonces, porque antes los puentes lo diseñábamos con SAP 2000.
sino que derivó a crear un software específico como tal. En este caso es este programa, el CSI Bridge. Y Midas, también tienes el Midas Gen, que trabaja el tema de edificios, y también trabaja el Midas Bridge, ¿no? Para lo que es puentes. Entonces, softwares existen en infinidad de mercados. No he considerado en la presentación los de Open, los de Bentley, pero Bentley también tiene softwares con estas características, ¿sí? Entonces, bien, ese es el paquete de software que podemos encontrar en el mercado, y pueden haber más, ¿no? De repente yo he olvidado. También tenemos el IRA, ¿sí? IRA es ruso, ucraniano, ¿no? Bastante bueno, ¿sí? Entonces podemos encontrar este tipo de software. Bueno, el ETAPS es un software que tiene más de 40 años, ¿no? Resultados de investigación en lo que es herramientas y visualización de objetos 3D, ¿no? Que nos permite encontrar ciertos resultados y formaciones de estructuras medianamente complejas, ¿no? Muy básicas, obviamente, ¿no? Y en verdad que nos ayudan a realizar unos diseños estructurales bastante óptimos y bastante buenos, ¿no? Personalmente, en sí, bueno, y en el curso de, de diseño de hoteles, de SEO Academy, se hace el análisis una edificación, en este caso con el objetivo de ser construido para un hotel, de 10 niveles, ¿sí? Entonces es un edificio de 10 niveles. Bueno, cuando hacemos los análisis respectivos, a lo que nosotros queremos llegar bajo el desarrollo de los resultados, interpretación de los resultados, y poder esto plasmarlo en un modelo BIM. Entonces no solamente va a pasar, les decía hace 2, 3 minutos, eh, entonces, ¿cuál es y debemos llevar, ¿no? A cabo esto? El objetivo es de que el análisis estructural de repente sigue siendo tan natural como antes, ¿no? Por ejemplo, en Intabs. Por ahí se han desarrollado ciertos plugins que vamos a ver también el concepto de un plugin, y trabajar hacia otros software, pero por ejemplo Itabs sigue siendo tan puro y sigue siendo tan, bueno, obviamente en la evolución de las versiones han cambiado en el tiempo, no es que se han quedado arcaicas como tal, sino que sí han evolucionado. Por ejemplo, recuerdo el primer Itabs que utilicé fue el Itabs 9, ¿no? Entonces instalé el ITAPS 9, y es más, tenía un libro de ITAPS 9, y luego pasa a ser el ITAPS 2013, 13, perdón, y ya teníamos ese enfoque moderno, esa visualización moderna, y de acuerdo a eso ha ido cambiando, bueno, y es un software de mucha utilidad en todo lo que es estructuras. Te permite hacer análisis lineales y no lineales, ¿no? Entonces, se basa en este punto, y lo cual en este curso de SEO Academy respecto a infraestructura hotelera, ustedes van a encontrar pues el paso a paso, ¿no? El paso a paso de este desarrollo. Ahora, vemos el trabajo colaborativo. Entonces, a ver, si nos remontamos hace unos años, bueno, ya bastantes años, teníamos el concepto de un concepto del disquete, basándose, no sé, en el disquete. Sí, el disquete era un artefacto, un objeto negro que nos servía para, sí, una cajita negra, ¿no?
Bueno, había de colores también, pero tenían una baja capacidad de almacenamiento, pero que te permitía, pues, llevar información, ¿no? De llevar información de una computadora a otra. Entonces, esa evolución pasó luego a ser un disco compacto, el CD, ¿no? CD-ROM. Luego del CD-ROM evolucionamos al DVD, que tenía mayor capacidad del CD-ROM, pero te permite, por ejemplo, el disquete era que tú ingresabas a la computadora, había una pequeña rendija, ingresabas, llevaba la información, y esta información pues pesaba 2 megas a lo mucho, ¿no? Perdón, la capacidad. Y luego el CD-ROM pues 700 megas, y los DVDs ya tenían una capacidad de 2 gigas, ¿no? 1 giga, 2 gigas. Y luego obviamente apareció, bueno, Steve Jobs con lo que es los iPod y crearon los MP3. Y los MP3 al principio fue la concepción de escuchar música para que luego evolucione a utilizarse como un almacenamiento. Entonces empezaron con unos UCBs con una capacidad de 175 megas, luego pasaron a giga, 2 gigas, ¿no? 16 gigas, 32 gigas, y luego pues, tenemos los discos compactos, pero con la utilización de un USB. Entonces, como entrada. Entonces, estos conceptos ustedes pueden decirme, oye, ¿y esto qué tiene que ver con BIM y todo lo demás, el trabajo colaborativo? Porque es el primer concepto de interoperabilidad, ¿sí? Es el primer concepto. Entonces, si nosotros vemos la exchange of los de Darwins que tenemos en la pantalla, ¿sí? No sé, ¿están ingresando o están preguntando? No sé. Em, como lo vemos como tal, eh, es el primer concepto que tenemos de interoperabilidad. Es el primer concepto que tenemos de trabajo en equipo. Pero en el Exchange of los de Darwins tenemos que el intercambio de las disciplinas, por ejemplo, del ingeniero, del arquitecto, del MEP, del Mechanical Electrical Pumping, ¿no? Structural Project Manager, Construct Manager, estos pues son bidireccionales y de todas las direcciones, ¿verdad? Pero este concepto, por ejemplo, hace unos años, trabajar en ETABS y lanzarlo o revisarlo en cierto software era bastante lejano, ¿no? Era imposible, por decirlo así. Entonces, estos conceptos fueron cambiando y se fueron modificando. Y ahí apareció un formato que lo hicieron los Smart Buildings y crearon el IFC, que es el Industrial Foundation Class, ¿no? Que nos permite abrir software de diferente casa comercial. Entonces, las diferentes casas comerciales se van generando a través de lo que nosotros encontramos, pues, y tienen un logo bastante peculiar, ¿no? Que nos indica la interoperabilidad entre todos los tipos de estructuras, ¿no? Por ejemplo, la data, la geometría, tenemos un concepto y podemos ver a través de las aplicaciones BIM. Podemos incluir Revit, Tekla, Navisworks. Por ahí en los software, no mencioné el Tekla Structural Designer, que también es uno de los software de diseño estructural, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos interoperar de un software a otro? Y, por ejemplo, que podamos tener modelos tanto BIM o estructurales en ese punto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué es el IFC? Es un formato, ¿sí? Que va a contener el intercambio del modelo de información de un proyecto de arquitectura, o sea, de construcción, estructuras, y que va a permitir la comunicación, la productividad en el tiempo de entrega y la calidad durante el ciclo de vida de un edificio, ¿no? Produce la pérdida de información, también la transmisión de una aplicación a otra. Entonces, ese es el IFC,
es un concepto de intercambio de información, desarrollo de modelos y que podemos nosotros leer ciertos modelos construidos para tener una mejor coordinación del modelo. O sea, por ejemplo, las disciplinas involucradas en un proyecto, por ejemplo, en este proyecto de, de un hotel, pues hemos construido en Revit, pero hemos analizado en ETABS, ¿no? Entonces, ETABS pertenece a CCI, que es Computer and Structure, y Revit, como hemos mencionado, pertenece a Autodesk. Entonces, son casas comerciales distintas. Entonces, al ser distintas, pues no hay una interoperabilidad directa, ¿no? A diferencia, por ejemplo, cuando yo exporto de Revit a Navisworks, la exportación se hace de forma directa porque es de Autodesk, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Pero cuando la casa comercial es distinta, necesito un edificio. Y en algunos casos podemos encontrar apps o plugins para la mejora de procesos, ¿no? Eso es lo que justamente estamos, bueno, hemos hecho una parte introductoria de este masterclass para ver ciertas propiedades, ciertas condiciones que se van estableciendo en estos conceptos de desarrollo eh, de modelados o de elementos estructurales como tal, ¿no? Entonces, ¿qué es un plugin? ¿No? ¿Qué es un plugin y qué recursos nosotros podemos encontrar dentro de este plugin como tal? Miren, los plugins son programas que son adicionales a a lo que nosotros podemos encontrar en un programa, una plataforma que en sí buscan mejorar. Yo siempre le hago una similitud cuando trato de explicar este concepto y trato de hacer una similitud a lo que yo encuentro como, por ejemplo, un carro. Siempre lo, lo comparo con un carro. Es como que tú tienes un Revit o tienes cualquier otro programa y le decimos, lo vas tuneando, ¿no? Lo vas arreglando. Por ejemplo, al carro le ingresas una luz, le vas a ingresar los colores de aros. Las personas que decoran carros los van arreglando de una forma bastante peculiar, de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su gusto. Entonces, esto es igual. Tú quieres mejorar un proceso, vas agregando plugins. Hay plugins de pago y plugins gratuitos, ¿no? Para la mejora de tu proceso modelado. Sin embargo, no todos van a ser gratuitos, ¿sí? Y también hay plugins con mayor aplicación. Eh, entonces, esta condición cambia, ¿no? Cambia, modifica y te permite mejorar, ¿no? Cuando tú mejoras un proceso, un modelado, por ende, vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar hasta dinero, ¿no? El tiempo es dinero y demás, sí, y eso, la verdad que da toda la razón de lo que nosotros podríamos encontrar. Bien, ¿se está saliendo esto? Ah, ahí está. Bien, tenemos el Autodesk Store, el App Store, que es vamos a ingresar a revisar algunos, ¿sí? Para mejorar ciertos procesos, vamos a revisar también ahorita la parte práctica del máster y revisar algunas condiciones. Vamos a utilizar esta página de Autodesk, por ahí se encuentran también de algunas desarrolladores de aplicativos, también va a ser bastante bueno, pero vamos a ir mostrando qué características o qué condiciones podemos encontrar en la web. Bien, principales aplicativos de apps para Revit, tenemos Nónica, ¿sí? Dynamo, que es lo principal, Peggy Revit, la más, bueno,
las más famosas por ahí que se aplican, se utilizan es D-Roots, ¿sí? Lo que nos ayuda mucho en lo que es la gestión del modelo para parte del desarrollo de de lo que es la documentación, ¿no? Entonces, todo esto se puede desarrollar con mejor performance. Y uno de los aplicativos que para mí es básico y creo que tiene mayor énfasis es ReviLookup, ¿sí? En ReviLookup y sobre todo cuando estamos programando, realizando alguna programación, ReviLookup es bastante útil, ¿sí? Bueno, el modelado de elementos estructurales es bastante importante, lo que vamos a revisar, y cómo forman parte de los elementos BIM, cómo deben ser claramente identificados y definidos de una parte de los requerimientos que nosotros podamos encontrar, ¿sí? Entonces, como forma de presentación, creo que llama bastante la atención cómo llegar a filtrar, ¿no? Cómo llegar a filtrar ciertos elementos que se puedan observar de forma adecuada y, bueno, ciertamente también vistosos a la vista, ¿no? Y no solamente verlos que se vean bonitos, por decirlo así, sino también que sean útiles de acuerdo a la información y que se vayan empleando en lo que es la ingeniería en sí del modelo. Por ahí, encontrar ciertos desarrollos de los aceros, darle la mejora en la presentación, ¿sí? Bien, bueno, podemos ver modelados de columnas, la formación de sólidos, que es bastante importante, y la condición de las armaduras. Eh, con el tiempo, no solamente esto es propiamente de Revit, ¿sí? Sino también ha ido cambiando. También tenemos, al principio, esta filtración de colores era muy propio de Tecla, ¿no? Tecla es el de Tremble, ¿no? No hablo del Tecla del Structural Designer que mencioné hace un momento, que es más diseñador, ¿sí? Diseñador de estructuras, por ahí el nombre, Structural Designer. Si no hablo del Tecla Structural, que es el modelador de estructuras, que es muy parecido a Revit, ¿no? O bueno, el que hace sus semejanzas a Revit. Bien, entonces acá tenemos también modelado de vigas. En el Perú, por ejemplo, las construcciones de sistemas de albañilería son los más utilizados a lo largo y ancho de nuestro país, ¿no? Entonces, por ahí podemos encontrar, ahí están las flechas, donde se puede condicionar también, y lo que vemos en este curso es la construcción de losas aligeradas, ¿no? Cómo se pueden ir construyendo losas aligeradas modeladas en Revit, obviamente, y ahí también esto obedece a la construcción de vigas de cimentación, ¿sí? Bien, esa es la parte, digamos, teórica. Vamos a pasar a la parte un poco práctica para ver algunas aplicaciones que veremos durante el curso, ¿sí? Sí, ok, voy a ingresar a revisar. Bien, ok, está abriendo en eTabs. Por ejemplo, este es el edificio justamente que vamos a analizar, ¿no? Bueno, ustedes ven, es un sistema porticado. Vamos a ver el concepto. Vamos a cambiar el General Office Assignments, Section Properties. Ahora vamos a ver si esto lo podemos ver por sección. Sí. Bien. Entonces, miren, el diseño estructural, el modelamiento estructural, y cómo nosotros vemos el modelado en sí, es que partimos justamente desde un predimensionamiento, ¿no? Eh, bueno, ustedes
de interesarles el curso, van a aprender a desde predimensionar los elementos y utilizar todos los materiales que concentran este tipo de trabajo, ¿no? Están disponibles para todos ustedes el tema de por ejemplo, hojas de cálculo, ¿no? Entonces, en MATCAD, que son bastante, bueno, bastante buenas, MATCAD, ¿no? Entonces, en estas hojas automatizadas, que se explica cómo automatizarlas también, eh, vemos cómo podemos conceptualizar todo este edificio, ¿sí? Ahora, algo importante en este modelo son los niveles, ¿sí? Y importante resaltar, por ejemplo, los resultados. Tenemos en Display, Story Response, Response Plot. Bien, ahí vemos algunos datos que podemos ir comparando. Por ejemplo, todos tenemos datos propios Tenemos también las masas participativas. En este caso son las derivas. Miren cómo podemos encontrar, ¿no? La máxima en 3 menos 2, la deriva en X con el sentido y negativo. Acá igual, ¿sí? Entonces vemos cómo es el desplazamiento de esta estructura, ¿no? En el comportamiento. Hablábamos hace un momento de lo que es de lo que es los edificios, hablábamos de la definición de lo que es un análisis estructural, el comportamiento de solicitaciones. Obviamente, bueno, nosotros durante el curso plasmamos todos esos puntos, estos conceptos. Partimos de un concepto básico hacia lo que es el modelamiento y el análisis estructural en sí, y todo lo que implica, ¿no? Las masas, cómo llegamos a obtener eh, el desarrollo del análisis estructural para luego conversar con el modelo que vamos a construir. Entonces, hablábamos en esta introducción de esta clase de un concepto BIM, hablábamos de una metodología. Entonces, siempre yo lo menciono que lo que tú plasmas en el software debe plasmarse en la ejecución de la obra, ¿no? Entonces, más si estamos hablando de BIM, porque, por ejemplo, aquí tenemos el modelo. Si ustedes observan, bueno, este es otro, voy a cerrar, este es otro modelo de cimentación que está revisando. Y tienen ustedes la planilla, para empezar, la planilla de estructuras de SEO Academy, ¿correcto? Y esta es la cimentación que se ha planteado para este edificio. Y sobre todo es de que lo que tú tienes como metodología de construcción digital, ¿sí? Que es BIM, hablamos de que lo que plasmamos en el software debe plasmarse también en lo que es la construcción en sí de la edificación. En este caso, una edificación. Ok. Entonces, estos conceptos vamos a verlo. Para eso vamos a abrir un 3D. Ya vamos a abrir un 3D. Entonces, hacemos clic. Damos un momento, por favor. Sí, es un modelo un poco pesado. Entonces vemos este modelo, ¿no? Miren, sí se desarrolla este modelo como tal.
y vemos cómo podemos modelizar todo esto, ¿no? Entonces, es un edificio bastante grande y los desarrollos de los aplicativos, hablábamos de aplicativos hace un instante, ¿sí? Hablábamos de los apps, les decíamos, o yo les mencionaba respecto a lo que podemos encontrar, por ejemplo, si yo llego a tener un concepto, ¿sí? De desarrollo, ¿no? Entonces, miren, yo lo he establecido de esta manera. Eh, por ejemplo, la representación de esta zapata, ¿no? Y acá tengo, bueno, el muro llega acá y la columneta también llega en este punto, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar? Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar? ¿Cómo puedo yo llegar a obtener toda esta información? Entonces, miren, ustedes pueden ver que quizás su, su Revit es algo distinto al mío. Tengo algunos complementos aquí, ¿sí? Podemos ver algunos, una administración de capas, generación de, bueno, ciertos elementos de simulación, worksets, un Scatbox, ¿no? Un scope, ¿no? Bien joven, el tema de lo que es reportes, ¿sí? Billings, esta es la que siempre utilizo. Dilute Ones también es otra que siempre utilizo. Virtudes, sí, también. Y por acá me parece que está Revit Lookup también. El Revit Lookup lo vemos en otro punto, me parece. Tenemos Rapid Reaver, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos ir armando. Y los WinTools. Voy a explicar, ¿sí? Regresando a eTabs, sí, voy a regresar a eTabs, voy a cerrar esto. Sí, un momento, por favor, me parece que no me permite cerrarlo. Ahí está. Bien, si ustedes vemos este Revit, por decirlo así, este eTabs, yo le voy a decir File, ¿sí? Y en el menú de exportación, miren, tenemos algunas opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden encontrar y tienes diferentes opciones de exportación. Por ejemplo, bueno, esta edificación ha sido analizada también en el programa SAFE. Es otro de los software que ustedes van a aprender a trabajar en este curso. Entonces, van a aprender a utilizar MATCAD, ETABS, bueno, Safe y también Revit y también Navisworks, ¿no? Entonces tiene un conjunto bastante completo. Ahora, de las opciones que tienen, por ejemplo, el E2K File, tienes Story Safe versión 12 de F2K. Por ejemplo, ese es para la exportación. Vamos a utilizar lo que es el sistema de pórticos equivalentes, el método de pórticos equivalentes. Te va a permitir realizar esta exportación. Tienes el Structural Revit File también. Y acá tienes el AFC File, ¿sí? Lo que estábamos hablando de la interacción con Industrial Foundation Class. Esperamos un toque, por favor. Ok, ahí tenemos esta versión.
Bien, como vemos, ¿sí? Como vemos, em, tenemos este punto, ¿sí? Que nos confirma o nos traduce, por ejemplo, el file format. Si nosotros queremos revisar, por ejemplo, el formato que va a trabajar esto, sería el IFC 4. El IFC 4, como lo estamos viendo, tiene un mayor desarrollo y, por ejemplo, también nos permitiría trabajar lo que es el análisis estructural. Ahora, no es que quede ahí, ¿sí? No es que quede ahí, sino que esto también el IFC 4 en la exportación es lo que te pide CIPECAT, ¿sí? CIPECAT también te pide que hagas esta variación. Entonces tú podrías trabajar con el análisis 4 y también establecerías las unidades a la cual tú quisieras hacer la exportación correspondiente, ¿no? Por ahí que tienen algunas diferencias, ¿sí? Pero, sin embargo, es importante considerar este punto. Ahora, te menciona los file contents, los contenidos, es que tienes ciertos contenidos, por ejemplo, algo distintos a lo que va a variar según el proyecto. No es que todo lo vas a obtener tú, ¿no? Entonces, esto se va a ir modificando según lo que nosotros encontremos. Las excentricidades y todo lo demás. Y el Save Apps es hacia donde tú lo vas a querer guardar. ¿Ok? Por ejemplo, yo lo voy a utilizar, ok, le voy a decir crear un file. Esperamos que esto se cargue, pero vamos a ver que no existan ciertos inconvenientes. Ahí está cargando. Hay ciertos errores. Dice. A ver, voy a utilizarlo nuevamente, ¿ya? Toneladas. Ya. Ok, pero se lanzó. Ya, por ejemplo, ahí. Y la manera, por ejemplo, si nosotros queremos ir a sacarlo a Revit, por ejemplo, tendríamos que decir nuevo, ya, proyecto, y vamos a minar solamente como tal esto. Podríamos aceptarlo.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí he ingresado un proyecto nuevo, ¿no? Desde cero. Entonces, vamos a ir al archivo. ¿Ya? Y, por ejemplo, acá te pide importar, ¿no? Abrir. Acá tienes un archivo IFC, ¿no? Entonces, en abrir te va a tener un archivo IFC. Por ejemplo, no sé si eh, voy a buscar este archivo donde se ha quedado. Debe estar aquí. Bueno, voy a exportarlo nuevamente dándole una ruta mejor. ¿Ya? O de repente no se ha podido exportar. Tocamos. ¿Ya? Entonces exportamos. Y bueno, acá tenemos en material de clase modelo y tabs. Y acá está. Entonces, tengo que encontrarlo. A veces, a ver, ¿por qué? Modelo de tabs, acá está. Y abrimos, ¿no? Miren, para que veamos cómo se puede visualizar. Veamos que esto cargue. Veamos que esto cargue, por favor. Veamos que esto va actualizando. Por ejemplo, hay ciertos errores de la versión 4 solo son compatibles con abrir. Por ejemplo, acá nos sale que hay una compatibilidad. Por ejemplo, la versión 4. Quizás, por ejemplo, en este punto, si lo voy a revisar aquí, y son condiciones que, a ver, por ejemplo, acá en base, se puede producir de acuerdo a lo que nosotros encontramos o el tema de, a ver, de lo que podemos encontrar de acuerdo a las condiciones de IFC. O sea, si ahorita lo lanzaba en 4, que es lo que normalmente me pide también en los otros software, yo tendría que bajarle lo que me está diciendo. Entonces, yo voy a bajarle, voy a decir, ¿sabes qué? Voy a mandarlo en 2x3, pero le diré a un estructural análisis y le voy a decir, oye, mándamelo en metros, es en toneladas, por ejemplo. Porque dice, la versión 4 de FSI no lo va a soportar. Entonces digo, ok,
Esperamos nuevamente. Y también es por la plantilla, ¿no? Otra vez necesito lo mismo. Ok. Bueno, este es un paso, ¿ah? Pero vamos a ver otro si es que no funciona. Ya ahí tengo el 3D. Es porque es un modelo de construcción. Abrir. 2132, sí, sería este. Ya vamos a que esto cargue, por favor. Está demorando un poco, ¿no? Bien. Si observamos, si encontramos ciertos puntos, ¿sí? Eh, bueno, hay condiciones que vamos encontrando, ¿no? Y puntos que nosotros eh, podemos evaluar, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en base quizás no haya nada, este es el 3D, y solamente vemos, por ejemplo, una plantilla, hemos permitido abrir, y el desarrollo de este edificio es quizás minoritario, ¿no? Pero hay algo importante, miren, tienes techo 1, techo 2, techo 3, techo 4 y tal, ¿sí? Eh, como punto de salida, que es la misma configuración que tú tienes acá. Miren, van a ver, en plan, tienes base, techo 1, techo 2, techo 3, está el techo 10. Es tal cual se ha lanzado el IFC, ¿no? Entonces, lo podemos revisar en este punto, ¿ya? Ahora, hay otra condición. Esto yo lo estoy estableciendo, voy a decir, no sé, me voy a ubicar en el techo. Hay una diferencia siempre que vamos a revisar. Eh, Cuando yo modelo en ETABS, ¿sí? Y denomino techo 1, en verdad lo que quiere decir es que es el nivel 2,
en lo que es el modelo en Revit. Si yo me voy a techo 1, por ejemplo, no observo nada, y voy a ver en dimensiones, por ejemplo, filtros o categorías importadas, solamente tenemos una importación de en familias. Sí, filtros también no tengo ninguna condición, pero si me voy y reviso el modelo que yo he establecido, ¿ok? Yo me tendría que ubicar en el segundo nivel, ¿ya? Y este segundo nivel, en verdad, es el techo 1, un plano que tendría acá. O sea, si ustedes ven esta configuración que tiene el techo 1, tendría que ser esta. Ahora, esto es lo que yo he modelado de estructuras, ¿no? Pero esta comunicación, si lo veo acá en un modelo con IFC, no tengo mucho, ¿sí? Y si veo en alzados, iría norte, miren, y tengo la diferencia de niveles y se ha establecido tal cual lo he configurado en mi TAR. Pero ustedes me pueden decir, oye, pero está bien, me parece monstruo, me parece sumamente importante, pero no puedo ver el modelo o los trazos que tú has realizado. Claro, ahora, eso implicaría que yo haga otra manifestación. Por ejemplo, sería segundo nivel. Sería que yo vea la revisión de este plano, ¿sí? Vigas estructurales, me dice la plantilla de vista. Y yo voy a ingresar a esta visualización y voy a ingresar a vínculos aquí. Y por ejemplo, acá tengo un archivo que es la arquitectura del hotel, que sería SEO Academy, ahí yo le he puesto Company, pero es Academy, ¿ya? Y acá veo la arquitectura, miren, acá tengo las escaleras y tengo algunas configuraciones que podrían obedecer a lo que es la arquitectura como tal. Entonces, ¿puedo emplear ambos? O sea, el archivo de arquitectura y el IFC, sí, puedo emplearlo porque ambas condiciones me podrían establecer, ¿sí? De ayuda para lo que nosotros podríamos llevar a cabo. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando que emplearíamos, ¿sí? Emplearíamos un IFC para lo que es la condición de ver niveles y también, en este caso, visualizamos los techos. Entonces, para mí, teniendo este campo, por ejemplo, y revisar que tengo hasta el techo 10, este es un indicador cómo yo voy a trabajar las secuencias. Quizás no lo vean tan importante o quizás no lo vean o no lo vean de manera superficial, pero estas condiciones, cuando tú estás modelando y a veces quieres recorrer, regresas al archivo de estructuras y dices, oye, a ver, ¿esto es así? Sí, entonces, pero tú tienes ya una guía que te dice techo 1, techo 2, 3, 4 y 5, puedes ir modelando. Entonces, ahora, a esto voy a mostrarles, voy a ir a cimentación en este punto. Hay, a ver, tengo el 3D creo. Ya. A ver, vamos a ver el 3D. Bien, ahí vemos el 3D. Y acá veo, ya, sí tengo creado una losa de cimentación. Ustedes ven que todas las losas de cimentación tienen estas condiciones, ¿no? Están ahí las losas. Bien. Bueno, esto lo he hecho, ya, y lo vamos a hacer a través también de otros aspectos, ¿ya? Por ejemplo, voy a seleccionar esto y lo voy a eliminar, ¿ya? Para que ustedes vean la aplicación visibles en la vista, sí.
y vamos a mejorar este proceso. Bien, yo voy a ingresar a billing. Esto es, por ejemplo, voy a ingresar mi usuario. Ya, acá también. Ok, me dice que sí. Ok. Entonces, por ejemplo, yo puedo modelar todas las zapatas que quiero. Por acá no sé si se me ha ido una viga. Ya. Pero, por ejemplo, por acá también debería ser viga y todo. Ok, pero vamos a tomar como ejemplo esto. Voy a ir a Billing como tal. Ya que tengo un aplicativo, bueno, les puede parecer interesante que se llama Sisol. Ya. Por ejemplo, Sisol tengo acá. Y acá me dice estableces alguna categoría. Entonces, tienes dos condiciones importantes aquí, ¿no? Tienes el Structural Foundation y FURS como, como tal. Entonces, menciona esta forma, ¿ok? Entonces yo podría tener esta posición y lo que voy a hacer es colocar, ¿no? Es un Foundation, le voy a decir sí, y voy a hacer fundaciones como tal. Acá puedes filtrar también, ¿no? Decir qué quieres colocarlo. ¿Ok? Y decir fundaciones, y acá elijo qué tipo de losa tengo definido. Pero esta losa va a definir, va a ser lanzada desde lo que yo tengo como estructura. Es decir, antes de cambiar esto, por ejemplo, voy a estructura, voy a decirle cancelar esto, ya, estructura. Y tengo losa de cimentación, ¿sí? Structural Foundation, o puedo tener suelo estructural. Entonces, ¿qué se va a diferenciar de esto? En estos puntos. A ver, espérense que cierro esto. Ya. Por ejemplo, en un suelo estructural, como ustedes pueden ver, yo, bueno, voy a activar suelo estructural. Tengo losa cisterna, bueno, tengo losa de azotea, losa de bar, losa, bueno, todas esas definiciones que pueden obedecer a mi plantilla. ¿Sí? Ok. Entonces, estas condiciones se pueden establecer desde ese punto de vista y puntos que nosotros podemos ir considerando. ¿Ok? Entonces, nosotros lo podemos revisar, ¿sí? Y tienes esta opción, yo lo voy, por ejemplo, definir un propiedad del muro, o tienes losas de cimentación. Bueno, cierro esto y podríamos ir a losa de cimentación en este otro lado. Entonces tenemos cimentación estructural y es otra definición. Entonces cuando tú vas a Binlink, o sea, por ejemplo, perdón, cimentación estructural y vas a definir una cimentación de piso, o sea, una losa, si le das esta definición. Bien, vamos a ingresar. Y acá tiene, por ejemplo, el solado, ¿no? Entonces, igual, tú trazas, pero es una condición distinta del suelo a la losa de cimentación. ¿Ok? Entonces, dicho sea de paso, lo importante es que tengas definido la propiedad del objeto. Vas a ingresar, ahora sí, a Billing, que estábamos ampliando Billing, y vas a este punto bastante importante que sería Sisol, del solado, y acá eliges, ¿no? Por ejemplo, dices Structural Foundation, tendrías el sobrecimiento
por el solado de F'C. Si yo cambio esto a floors, va a ser a pisos, y se va toda la definición que está en piso estructural. Pero en Foundation, Structural Foundation, obedece a la losa de cimentación. Entonces yo que empleo le digo solado de F'C. Y lo que me queda, si ustedes se percatan, tienen en la versión múltiple acá, en las cintas de opciones, bueno, está ya activado por el plugin que te dice, ¿sabes qué? Es múltiple la selección. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, está activado por una selección múltiple, lo que tenemos como ya parte del programa, ¿no? Entonces, tenemos esta condición y lo que hay que hacer es seleccionarla, ¿sí? Sí, vamos a seleccionarla, por ejemplo, ya haces clic acá y dices, esta fundación, porque al final la zapata es una fundación. Establezco otra, pero para seleccionarla, así como lo estoy haciendo, tengo que condicionar con un control, o sea, aplasto control y elijo todas las cimentaciones, en este caso las zapatas, ¿no? Ahí, ahí también. Y esto también está como zapata, me parece. Bueno, elijo. Miren, si el programa no me deja seleccionar, por ejemplo acá, estas son fundaciones de muro, me lo deja seleccionar, es porque reconoce que es una fundación. ¿Ya? Entonces, miren, yo lo selecciono como tal. Por ejemplo, puedo seleccionar todas las zapatas. Quizás no puedo hacer la selección de eh, clic derecho, seleccionar todas las vistas o todos los visibles en la vista. No lo puedo hacer. ¿Ya? Entonces, eh, seleccionas estos puntos, ¿ya? Y por ejemplo, con control hacemos la selección múltiple y todo, ¿no? ¿Ok? Ahí está. Y le digo finalizar. Pero la finalización lo va a hacer acá. Miren, bueno, puede elegir más, ¿no? Pero bueno, espero lo que he seleccionado y le digo finalizar. Bueno, toma unos minutos, un segundo. Damos unos minutos, por favor. Sí, esperamos unos segundos, toma un tiempo. Por favor, un poco de paciencia.
Ujú. Sí, a veces toma un poquito de tiempo. Bueno, en todo modelo en Revit, cuanto más información carguemos, eh, mucho más, ¿no? Más pesado se puede tornar, ¿no? Demora un poquito, ¿ok? Pero ahí tenemos el metrado, ¿no? Ya lo tenemos modelada este, el solado, ¿sí? O sea, bueno, yo sé me puede decir, pero ¿sabes qué? Demoró un poco el tema de la computadora. Claro, sí, sí demoró un poquito el tema de la computadora, como unos 3 4 minutos, pero si tú lo modelas esto de forma manual, creo yo que te vas a demorar mucho más. Entonces, en primer lugar, dirías, bueno, yo lo he tenido ya definido lo que es el solado. Segundo, tendrías que primer paso, definir el solado como tal. Eso tiene los 10 centímetros que se deja para un solado. Ahora, si tuvieras un mejoramiento de suelo, abajo de la zapata podrías poner piedra, ¿no? Te pide. Por ejemplo, yo hice ese mejoramiento en una vivienda donde teníamos un nivel freático bastante alto y a este nivel freático pues se veía afectado muchas veces por el tema del agua. Claro, por el tema del agua era bastante afectado y esto era una suerte de condominio y cuando me pidieron el soporte, fui a revisar y, por ejemplo, bueno, yo lo impermeabilicé con la colocación de geomembrana, ¿no? Entonces hicimos una aplicación de geomembrana en las zapatas y pudimos impermeabilizar y hasta el día de momento no tenemos ningún problema en esa vivienda. Pero, sin embargo, si tú quieres hacer una suerte de mejoramiento de suelo, puedes activar una, este, una, mm, un tipo de suelo, definir un tipo de suelo, y a ese tipo de suelo puedes colocarle lo que sea piedra, porque mayormente abajo del solado, en mejoramiento podemos colocar over, podemos colocar, bueno, el over de diferentes tamaños, ya sea de 2 pulgadas, luego tenemos otra capa de 4, por ejemplo, y hasta en las condiciones más desfavorables trabajaremos 2, 4 y 6 en 3 capas de mejoramiento. Entonces podrías definir un suelo estructural con el material que sea, el over, la piedra, y a este material lo colocas como fundación. Y al momento de hacer la fundación, colocas abajo, ¿sí? Y lo vuelves a modelar. Y tal cual, puedes utilizar este plugin. Eh, eh, y podemos colocar esas apreciaciones. Ahora, si ustedes quieren en verdad ahondar sobre estos puntos y mejorar estos tiempos de procesamiento, les invito a participar de este curso. Como ustedes han podido ver, bueno, en 2 horas creo que es un poco, no es que un poco, sino es que es bastante corto el tema del desarrollo como tal de estas explicaciones, donde ustedes van a poder revisar introducciones a BIM, tema BDC, Lean, ¿no? Aplicaciones prácticas ya en el modelamiento en sí estructural, van a poder desarrollar un edificio de 10 niveles con todo lo que esto implica, ¿no? Y aparte de esto, del desarrollo de estos edificios, ustedes bueno, de este edificio van a aprender a modelarlo en una plataforma como Revit
y justamente ver algunas metodologías respecto a la utilización de plugins y la interacción con Navisworld, ¿no? Entonces, quizás el día de hoy no hemos tocado Navisworld, ustedes van a tener ese soporte aparte con el desarrollo de MATCAD, ¿no? MATCAD es una hoja de cálculo estructural o de cálculo en sí general, pero muy, muy buena orientada a las estructuras que les va a servir para poder trabajar. Entonces, agradezco su atención el día de hoy. Sin más, invitarles a formar parte de la familia de SEO Academy, siendo parte de este curso, que justamente no solamente van a aprender todas esas herramientas que ya les he mencionado, sino que esto no solamente lo van a emplear para un hotel, lo pueden emplear para todo tipo de edificios que ustedes estén encargados de modelar y diseñar, ¿no? He plasmado a la solicitud de este curso los conocimientos que he podido adquirir, ¿no? Durante todo este tiempo de desarrollo profesional, y que seguro compartiendo con ustedes y ustedes participando de este curso les va a servir de forma adecuada para el desarrollo de su profesión, ¿sí? Les invito a participar del curso y a formar parte de la familia de SEO Academy. Les agradezco su atención y muy buenas noches. Ingeniero, muchísimas gracias por la ponencia de hoy. Ha sido un muy buen adelanto de esta especialización que tenemos en modalidad asíncrona, que es la especialización de diseño de infraestructura hotelera con Revit Estructuras bajo la metodología BIM. Es una especialización bastante práctica, como ya hemos podido ver en la masterclass de hoy también con este adelanto. Entonces, si les interesa este tema, el manejo de estas herramientas, este tipo de proyectos también, los invitamos a revisar el contenido de esta especialización para que puedan revisar estas clases pregrabadas que se adecuan justamente por la modalidad a los tiempos ajustados que probablemente puedan tener. Muchas gracias nuevamente, ingeniero. Ha sido un muy buen contenido del valor el que nos ha compartido hoy y esperamos a los participantes poder encontrarlos en el desarrollo de la especialización asíncrona. Buenas noches a todos. Buenas noches.